Hola Martín, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bien, eh, bien, desde lo que dejamos en tema durante la mañana, vamos a ir al inicio, vamos a dar inicio, ¿cierto?, al bloque de la tarde. Comentarte que subí la clase de la mañana, ya está en aula la grabación, ¿ya? Eh, Estuvimos viendo durante la mañana la metodología para lo que es el desarrollo de tareas, planes y estrategias de mantención, la del TPM, el mantenimiento productivo total, donde señalamos, ¿cierto?, que esta fue creada en la línea de lo que es el desarrollo del Lean Production, ¿cierto?, que lo que busca es la eliminación de pérdidas y desperdicios, ¿ya? Que el TPM fue creado por el Instituto de Mantención de Plantas japonesa, que busca fundamentalmente disminuir lo que son las pérdidas y desperdicios, donde identificamos básicamente tres grandes pérdidas, todo lo relacionado con lo que es tiempos muertos, es decir, algunas detenciones que se producen en las plantas y en los equipos y que generan pérdida, todo lo relacionado con la pérdida de velocidad que nos lleva, ¿cierto?, a la pérdida de la capacidad productiva, y todo lo relacionado con las pérdidas de calidad, que nos significa, ¿cierto?, eh, llevar a lo que es chatarra, con las consecuentes pérdidas económicas, o el reproceso, que también significan pérdidas del tipo económica, ¿ya? Esas son las tres principales pérdidas. Eh, Vimos, ¿cierto?, y detallamos cuáles son los objetivos principales del TPM, que son los 7 que se presentan en la lámina que está desplegada. Eh, a continuación, lo que vamos a revisar, ¿cierto?, son las ventajas que de alguna manera genera la aplicación del TPM en términos de la reducción de desperdicios relacionados con el equipo, incluyendo, ¿cierto?, la reducción de tiempos muertos, la reducción de pérdidas por falta de velocidad, las pérdidas que pueden generar los defectos, las pérdidas que pueden generar los ajustes frecuentes, y así también lo que son las fallas y otros. Las operaciones de manufacturas típicas, ¿cierto?, experimentan siempre mejoras en las áreas en un periodo relativamente corto, a través de lo que es la implementación del TPM. Eh, Áreas como pueden ser la efectividad global del equipo, ¿ya? Que se ve reflejado en lo que es la capacidad, del orden de 25 a un 50%. Mejoras relacionadas con el concepto de lo que es la calidad, que pueden llegar desde un 25 a un 50%. También se ve reflejada en lo que es la reducción de entre un 10 a un 50% en lo que son los gastos y el presupuesto de mantenimiento. Un aumento entre un 10 a un 60% en relación a lo que es el mantenimiento planificado, es decir, un aumento en lo que es el mantenimiento del tipo predictivo y preventivo, frente al mantenimiento no planificado, ¿ya? Dentro de lo que son las metas que se plantea el TPM, está lo que es el cero avería, o es decir, el cero breakdown, que se señala, ¿cierto?, que es cero avería, que tiene que estar relacionada con menor uso de repuesto, una mayor planificación, una mayor programación, menores costos, menos deterioro, menos tiempos de reparación y menos tiempos de pérdida, y una mayor confiabilidad. También dentro de las metas está todo lo relacionado con obtener cero defectos, que es una meta relacionada con la calidad,
con el disminuir los costos por lo que es el rechazo o reproceso, disminuir costos por pérdidas de materiales, disminuir también los tiempos de espera y disminuir lo que son los reprocesos o los retrabajos, ¿ya? Y ¿qué es lo que se busca también? Cero accidente, con lo cual, ¿cierto?, se obtiene un mejor ambiente laboral, se obtiene también una mayor motivación de las personas y logramos también menores costos. Como se puede reflejar, todas las metas que se plantean están relacionadas con lo que es la disminución de desperdicio y particularmente con lo que son la disminución de costos y gastos relacionados con el mantenimiento y la producción. Para llevar adelante lo que es el TPM, y lo mencionamos durante la mañana, ¿cierto? Estaban los 8 pilares del TPM, cuya base está en lo que hablamos de las 5 letras en japonés, que las vamos a revisar, digamos, al final del desarrollo de esta parte del curso con alguna mayor detención, y que se basa fundamentalmente en lo que es la clasificación, es decir, establecer una clasificación que lo que eliminar, ¿cierto?, aquellos elementos que no se utilizan o no son útiles para su uso, clasificar aquellas cosas que quedan, ¿cierto?, es decir, cada lugar para una cosa y cada cosa en su lugar, limpiar, mantener esa limpieza y también lo que es establecer, ¿cierto?, una suerte de disciplina o cultura en torno a lo que es esta clasificación, ordenamiento, limpieza, mantención y disciplinas, es decir, obtener una cultura institucional en torno a lo que son las 5 S, que es la base fundamental para lo que es el desarrollo del TPM. Los 8 pilares que detallaremos, ¿cierto?, más a continuación son las mejoras enfocadas, el mantenimiento autónomo, el mantenimiento planificado, el mantenimiento de calidad, todo lo relacionado con prevención del mantenimiento, que tiene que ver fundamentalmente con mantenibilidad y confiabilidad, el mantenimiento de áreas soporte, que fundamentalmente se basa, ¿cierto?, en el desarrollo de las áreas de servicio que no están directamente relacionadas con la producción y el mantenimiento, pero que sin embargo su aporte es vital para lo que es una mejor confiabilidad del sistema, todo lo relacionado con polivalencia y desarrollo de lo que son las habilidades, es decir, el desarrollo de competencia, es otro de los pilares relevantes dentro de lo que es el desarrollo del TPM, y por supuesto no podría faltar todo lo relacionado con los factores del HSEC, es decir, todo lo que tiene que ver con la seguridad y el entorno, es decir, todo lo relacionado con, que tiene que ver con la parte seguridad de las personas, salud de las personas, todo lo respeto a los aspectos medioambientales y todo lo que es también el respeto y no agresión a lo que son las comunidades. Estos son los 8 pilares del TPM y cuyo detalle, ¿cierto?, es el que daremos a continuación. Los pilares del TPM, el primero de ellos que mencionamos son las mejoras enfocadas. Las mejoras enfocadas son básicamente la formación de grupos de personas que se desarrollan en la función del mantenimiento, como aquellas también, aquellas personas que están en tareas extrafuncionales, es decir, aquellas personas de la organización que no están directamente relacionadas con el mantenimiento, pero que sí se preocupan, ¿cierto?, de desarrollar una estrategia de visitas técnicas cada cierto tiempo a las plantas, a objeto
de determinar cuál es el comportamiento de cada una de ellas en cuanto a lo que son los parámetros de desempeño, al comportamiento en cuanto a los procesos, las condiciones de seguridad, las condiciones de limpieza y las condiciones generales de las plantas, a objeto de establecer e identificar aquellas condiciones que están fuera de estándar, a objeto de poder establecer planes de mejoramiento que se llevan adelante posteriormente, a objeto de lograr, ¿cierto?, en este pilar, estar desarrollando lo que se llama el mejoramiento continuo. Son actividades que se desarrollan con la intervención de las distintas áreas comprometidas en el proceso productivo, con objeto de maximizar la efectividad global de los equipos, ¿ya?, procesos y las plantas. Todo esto a través de un trabajo organizado en equipos funcionales e interfuncionales que emplean metodologías específicas y centran su atención en la eliminación de cualquiera de las 6 pérdidas existentes en las plantas. Eso es el primer pilar del TPM. El segundo pilar, ¿cierto?, quizás el que se presenta como uno de los más novedosos en el TPM, es el mantenimiento autónomo, donde el mantenimiento autónomo se funda fundamental, fundamento básico está en el conocimiento que tiene el operador para dominar las condiciones de los equipos. Esto es, sus mecanismos, aspectos del tipo operativo, los cuidados, la conservación, el manejo de averías, los procedimientos operacionales, ¿ya?, y todas las metodologías de calibración y ajuste que estén relacionadas con los equipos. Con estos conocimientos, ¿cierto?, los operadores podrían comprender la importancia que tiene el mantenimiento y la conservación de las condiciones de trabajo, la necesidad de efectuar y realizar inspecciones preventivas a los equipos, participar en todo lo que es el análisis del problema y todo lo que son causas y efectos relacionadas con las fallas, y la realización de trabajos de mantenimiento menor o liviano en una primera etapa, como son ajustes, limpiezas, calibraciones, para luego poder asimilar y llevar adelante acciones que pueden ser de mantenimiento algo más complejas. Como les señalaba, se dividían normalmente dentro de lo que es el mantenimiento autónomo, en un mantenimiento de primer nivel, que es el que efectúa el operador, aquellas actividades que pueden ser livianas y de menor complejidad, como son la limpieza, el ajuste y la detección de algunos síntomas primarios que pudieran de alguna manera permitirnos poder controlar, ¿cierto?, de mejor forma lo que son las fallas de los equipos. También es considerado dentro de lo que es el mantenimiento autónomo, el mantenimiento de segundo nivel, que lo desarrollan básicamente algunos operadores que están dentro de lo que es la organización de producción, es decir, no son parte del departamento o de la organización del mantenimiento, pero que ya desarrollan algunas actividades de mayor complejidad, pero que están dentro de la organización de operación o producción, ¿ya? Y el mantenimiento de tercer nivel está asociado fundamentalmente a aquel mantenimiento de carácter complejo, que está centrado su desarrollo en aquellas áreas o en los departamentos de mantenimiento de la empresa, y que son evidentemente operaciones de mantenimiento algo más complejas que las mencionadas anteriormente. Dentro de ellas, ¿cierto?, está el hecho, ¿cierto?, de contratar muchas veces personal externo para aquellas tareas que son de una muy alta complejidad y que requiere de una especialización que está solamente en los proveedores de equipo. Ese es el mantenimiento de tercer nivel, ¿ya? Hablamos también dentro de los pilares de lo que es el mantenimiento planificado.
El objetivo del mantenimiento planificado es el de eliminar los problemas del equipamiento a través de acciones de mejora, como son la prevención y la predicción, es decir, el mantenimiento antes de la falla. Para una correcta gestión de la actividad de mantenimiento planificado, es necesario contar con base de información y obtención del conocimiento a partir de esos datos, es decir, información relacionada con su, su uso, sus fallas, ¿cierto? Sus frecuencias de falla, que nos permitan determinar frecuencias de intervención o nos permitan determinar probabilidades y trabajar a través de lo que es la confiabilidad de los sistemas. La obtención del conocimiento a partir de esos datos, como son la capacidad de programación de recursos, gestión de tecnología de mantenimiento y un poder de motivación y coordinación del equipo humano encargado de esas actividades, como para poder llevar adelante con éxito todo lo que es relacionado con el mantenimiento del tipo predictivo y el mantenimiento planificado. El cuarto pilar es el mantenimiento relacionado con los temas de calidad, que tiene como propósito mejorar la calidad del producto, reduciendo la variabilidad y evitando o llevando al mínimo lo que son todos los rechazos y reprocesos, mediante el control de la condición de los componentes y las condiciones del equipo que tienen un directo impacto en las características de calidad del producto. Frecuentemente se entiende que los equipos producen problemas, ¿cierto? O producen fallas y se detienen. Sin embargo, se pueden presentar averías que no detienen el funcionamiento del equipo, pero producen pérdida debido al cambio de las características de calidad del producto final. ¿No? Ese es el mantenimiento, el pilar relacionado con el mantenimiento de calidad. ¿Alguna consulta hasta ahí, Martín? ¿Pilar? No, todo claro. El quinto pilar del TPM, y que para mí es uno de los más importantes y que es de interés, ¿ya? Que ustedes siempre lo estén considerando en sus acciones relacionadas con el mantenimiento y cuando estén trabajando en proyectos de ingeniería mecánica, es todo lo relacionado con prevención del mantenimiento, es decir, tener claro que durante la etapa del diseño, durante la etapa de la ingeniería, yo tengo que desarrollar las primeras acciones de mantenimiento y que tienen que ver fundamentalmente con definir la mantenibilidad, es decir, definir las facilidades que yo tengo para reparar, de tal manera de minimizar los tiempos de reparación y todo lo relacionado con confiabilidad en el proyecto, es decir, definir y estructurar las condiciones para yo poder alcanzar los niveles de confiabilidad operacional, es decir, tengo que diseñar la organización y tengo que diseñar también el perfil del personal que va a operar y va a mantener el proyecto. Tengo que diseñar la configuración de los proyectos de tal manera de alcanzar los niveles de confiabilidad de procesos que busco. Tengo que también considerar, de acuerdo a las condiciones ambientales, el nivel de robustez y el nivel de confiabilidad de los equipos que van a participar en los procesos. Y evidentemente el cuarto punto del cual me tengo que preocupar es de diseñar los niveles de mantenibilidad necesarios, ¿cierto?, a objeto de yo lograr el nivel de confiabilidad operacional óptimo del proyecto, y todo esto, ¿cierto?, en las etapas denominadas como en las etapas del CAPEC, es decir, en las etapas de prefactibilidad y factibilidad del proyecto, donde yo desarrollo lo que es la ingeniería de perfil, la ingeniería conceptual, la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, luego también durante el montaje, el comisionamiento, el precomisionamiento y el comisionamiento de los equipos. En la prevención del mantenimiento
se refiere básicamente a todas aquellas actividades de mejora que se realizan durante la fase del diseño, construcción y puesta a punto de los equipos, con el objeto de reducir los costos de mantenimiento durante su explotación y alcanzar, ¿cierto?, los niveles de confiabilidad operacional que me permitan lograr los resultados. Las técnicas de prevención del mantenimiento se fundamentan fundamentalmente en lo que son las teorías de confiabilidad, y esto exige, ¿cierto?, contar con una buena base de datos sobre lo que son las frecuencias y reparaciones que se desarrollan en los equipos. El sexto pilar, que es la mantención en áreas soporte, básicamente cuando yo busco construir confiabilidad en un sistema, ¿cierto?, en un equipo, en una planta, no solamente los actores relacionados con el mantenimiento y la producción tienen efecto, sino que yo tengo que ver todo lo relacionado con la parte de servicios, servicios de alimentación, servicios eléctricos, todos los servicios y logística, ¿cierto? El abastecimiento cumple un rol fundamental, la planificación, todo lo que tiene que ver también con costos y finanzas, todo lo relacionado con ingeniería, proyectos, cumplen un rol fundamental para lo que es el logro de los niveles del nivel de confiabilidad que yo ando buscando. Entonces, esta clase de actividades no involucra fundamentalmente al equipo productivo. Departamentos como planificación, desarrollo, administración, no producen un valor directo como producción, pero sí facilitan y ofrecen el apoyo necesario para que el proceso productivo funcione eficientemente, con menores costos, oportunidades y con menores costos y aquellas oportunidades solicitadas y con la más alta calidad. Un ejemplo típico de esto está relacionado, ¿cierto?, con lo que es el abastecimiento. ¿Ya? El abastecimiento es quien se encarga de proveer en el instante preciso, ¿cierto?, los repuestos e insumos necesarios con la calidad y oportunidad que corresponda. ¿Ya? Si nosotros no disponemos de los insumos o no disponemos de los repuestos y componentes para llevar adelante el mantenimiento y tener tiempos medios de reparación, es decir, una adecuada mantenibilidad, evidentemente no vamos a lograr alcanzar las metas relacionadas con lo que nos hemos dado en el mantenimiento productivo total, ¿ya? Y no vamos a alcanzar tampoco los niveles de confiabilidad operacional que yo busco, y con ellos, ¿cierto?, el nivel de disponibilidad, el nivel de utilización, los niveles de producción y el nivel de vista que yo ando buscando. Por lo tanto, el rol de lo que son las áreas soportes es fundamental, y por eso que el desarrollo y la capacitación en estas áreas es muy importante. ¿Ya? La polivalencia y el desarrollo de habilidades de operación, que son las competencias de las personas. Esto está muy relacionado, ¿cierto?, con lo que es la confiabilidad humana dentro de lo que son los factores que afectan a lo que es la confiabilidad operacional. Recordar, ¿cierto?, que la confiabilidad humana es la que me permite a mí no cometer errores. Y el no cometer errores significa, ¿cierto?, de que yo voy a tener un proceso libre de fallas, o el hecho de que yo cometa errores es me aumenta, ¿cierto?, la probabilidad de tener fallas, y también de tener fallas que pueden ser inclusive hasta de nivel de carácter catastrófico. Por lo tanto, es fundamental que yo logre mejorar y desarrollar el conocimiento de los trabajadores y de todo el stakeholder. Mejorar también todo lo que es el desarrollo de habilidades de los trabajadores para que puedan desarrollar sus tareas, ¿cierto?, en el ámbito y en el contexto operacional donde se están desenvolviendo. Y por último, ¿cierto?, el tema motivacional, es decir, que los trabajadores puedan tener un nivel de motivación y un sentido de pertenencia, ¿cierto?, a lo que es
la planta o el proceso industrial donde se están desenvolviendo. Es decir, el saber, el poder y el querer es un aspecto fundamental y que se logra, ¿cierto?, a través de lo que es este séptimo pilar del mantenimiento, que fundamentalmente lo que busca es el desarrollo de competencias. Y finalmente, ¿cierto?, un pilar al cual yo le doy mucha importancia es todo lo relacionado con la seguridad, salud, medio ambiente y comunidades, es decir, la preocupación que debemos tener en nuestros procesos ambientales por no afectar y no agredir el HSEC. Lo que concierne el trabajo, ¿cierto?, seguro de mantenimiento, toda medida de precaución debe tomarse para prevenir accidentes físicos, químicos y de funcionamiento, e integrar todo esto a lo que es la estrategia del mantenimiento, considerando siempre que en esta estrategia nosotros no podemos darnos lugar, ¿cierto?, a la agresión del HSEC. Y ustedes ven, ¿cierto?, y lo vimos en el RCM, que es aplicable, ¿cierto?, al TPM, en que nosotros no podemos dar lugar, ¿cierto?, a que se generen fallas y que esta falla pueda tener algún tipo de consecuencia con respecto a la seguridad, con respecto a la salud, con respecto al medio ambiente o con respecto a las comunidades. Por lo tanto, si hay un riesgo de falla, ¿cierto?, que pudiera afectar el HSEC, yo debo siempre pensar en tareas del tipo predictiva y tareas del tipo preventiva. De no ser así, yo tengo que asociar, ¿cierto?, lo que son las tareas de búsqueda de falla, y si no encuentro una tarea del tipo predictiva o preventiva, y a través de lo que es la búsqueda de falla, yo no aseguro, ¿cierto?, que no va a ocurrir una falla que afecte el HSEC, yo necesariamente debo pensar en lo que es alguna tarea de rediseño en cuanto al equipo o algún rediseño en cuanto a los procedimientos que aplican tanto a la operación como al mantenimiento. Esos son los 8 pilares del TPM. ¿Alguna consulta al respecto? Ninguna consulta. ¿No? Martín. No, ninguna. Ya, de los 8, yo el que más rescato acá en el TPM es el pilar quinto, que habla de lo que es la prevención del mantenimiento, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿cierto?, en las etapas de la ingeniería, en la etapa del diseño, de las primeras actividades del mantenimiento, que lo que buscan, ¿cierto?, es desarrollar condiciones de mantenibilidad y confiabilidad en el proyecto. Eso quiero destacar y quiero, digamos, hacer una especial énfasis dentro de lo que es el TPM. Dentro de las preguntas que uno normalmente puede hacer en el certamen, ¿ya?, es cómo o de qué manera impacta el quinto pilar, ¿cierto?, de prevención del mantenimiento en lo que es la confiabilidad operacional. ¿Ya? Esa es una pregunta típica de certamen y que tiene una alta probabilidad, ¿cierto?, que les aparezca en el segundo certamen que, que vendrá, digamos, al final de lo que es el semestre. Logra hacer la conexión pilar entre el quinto pilar, ¿cierto?, de prevención del mantenimiento con lo que es la confiabilidad operacional. Lo que no entendí de ese punto, que ¿Sí? me cuesta entender en qué momento de la formulación del proyecto se aplica este punto. Desde lo que es la ingeniería conceptual o la ingeniería de perfil. Acuérdate que esto, nosotros tenemos todo lo que es lo que se llama el ciclo de vida del proyecto o el ciclo de vida en el diseño. Y la primera parte del ciclo de vida pasa, ¿cierto?, desde que uno define cuál es la necesidad o cuál es el problema que va a resolver. Desde ese momento
empieza a ver, ¿cierto?, cuál es el nivel de mantenimiento y cuál es el nivel de confiabilidad que yo espero, ¿cierto?, de la solución del equipo, del diseño que estoy desarrollando, el proceso que estoy desarrollando, cuál es el nivel de confiabilidad, es decir, cuál es el tiempo medio entre fallas que yo espero, ¿cierto?, del diseño que voy a llevar adelante, desde la concepción más básica, desde lo que es la ingeniería de servilleta o ingeniería de perfil que se llama, en que yo empiezo, yo busco, ¿cierto?, cómo voy a tener que mantener, cuáles son los recursos que necesito mantener para mantener, cuál es el perfil de personas que tienen que actuar en el proceso, es decir, tengo que pensar en lo que es la confiabilidad humana, quiénes tienen que operar el proyecto, quiénes tienen que mantener el proyecto, cuál es la configuración que yo necesito, o sea, si estoy pensando, ¿cierto?, en en algún proceso que es de alto riesgo, como es el proceso, por ejemplo, de transporte aéreo, la configuración, donde la función principal de transporte la desarrolla la nave, ¿cierto? Las naves normalmente yo las concibo y parto en el diseño pensando de que si estamos hablando de naves del tipo comercial o naves que tengan alguna otra función como naves de guerra, ¿cierto? En ambas situaciones, por la función que deben cumplir, yo tengo que pensar, ¿cierto?, que en configuraciones que sean en paralelo, de tal manera de alcanzar un nivel de confiabilidad del proceso que a mí me dé la mayor confiabilidad posible, porque ante una falla de algún componente o sistema, las consecuencias que yo tengo son de carácter catastrófico. O sea, ustedes, si yo tengo un avión que es monomotor, ¿ya?, evidentemente la falla de un motor a mí me va a significar de inmediato, ¿cierto?, una falla con consecuencias que son catastróficas. Por lo tanto, el nivel de confiabilidad operacional en una nave, en una nave de transporte aéreo es que yo tengo que tener una configuración que me dé el más alto nivel de confiabilidad de proceso posible. Y para ello tengo que pensar, ¿cierto?, en sistemas redundantes, sistemas en paralelo o sistemas en stand-by. Una nave de aviación comercial normalmente son dos aviones en uno, ¿ya? Son dos aviones en uno cuando vemos, digamos, todo lo que son los sistemas de propulsión, los sistemas de control, ¿ya? Los sistemas eléctricos, todo va doblado, todo va en paralelo, de tal manera que la confiabilidad de proceso en las naves, en lo que son las naves, ¿cierto?, para lo que es la aviación, está todo duplicado, ¿ya? De tal manera de que yo tenga una confiabilidad de procesos adecuada, ¿cierto?, para la naturaleza y el contexto operacional que se desarrolla. Entonces, necesito confiabilidad humana, necesito confiabilidad de proceso, necesito también confiabilidad de equipos, es decir, yo pensando en el contexto operacional, si el equipo se va a desenvolver, ¿cierto?, el ejemplo que veíamos en la mañana de un ascensor cuyas operaciones van a ser a orilla de mar, evidentemente muchos de sus componentes están expuestos a lo que es la oxidación, a la corrosión. Por lo tanto, ¿cierto?, yo tengo que desarrollar componentes, equipos, ¿cierto?, todos los equipos, los sistemas de control, los equipos de protección, pensando, ¿cierto?, en que estos pueden ser afectados por corrosión. En muchas operaciones industriales, ¿cierto?, un problema general es el polvo. En operaciones industriales, sobre todo en aquellas operaciones donde estamos hablando de equipos móviles, ¿cierto? Todo lo que es equipos móviles que se manejan hoy día, los ciberequipos que se manejan a través de computadores, todos los sistemas de control, ¿cierto?, que están sobre el equipo, requieren, ¿cierto?, un diseño adecuado para los niveles de vibraciones y los niveles de movimiento que van a tener esos equipos. Si estamos hablando
de equipos de carguío, normalmente todos los sistemas de control, computadores que están presentes, que están sobre el equipo, están expuestos, ¿cierto?, a movimientos bruscos, a cargas bruscas, a condiciones muchas veces de temperatura también muy alta, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que tener un diseño de equipo que sea robusto, adecuado, ¿cierto?, para las condiciones de operación que ahí estamos hablando. Entonces, cuando yo pienso cuándo aplicar esto, parto desde que concibo el equipo. O sea, si yo estoy pensando que voy a diseñar, ¿cierto?, un camión autónomo, ¿cierto?, para lo que es el uso de la minería, tengo que desde un principio en pensar, ¿cierto?, las condiciones y el desarrollo de ingeniería para el contexto operacional donde van a estar presentes. Y adicionalmente, ¿cierto?, otro aspecto que desde un principio debo pensar y que me asegura lo que es la confiabilidad operacional que ando buscando, es el tiempo medio de reparación. Es decir, yo tengo que preocuparme también de la mantenibilidad, es decir, del tiempo que me voy a demorar en reparar y de las facilidades que yo tengo para reparar. No sé si a ustedes les di yo un ejemplo, pero dentro de uno de mis cambios de desempeño en los cambios de trabajo, me tocó irme a una minera, ¿cierto?, al norte de Chile, donde se estaba llevando a cabo un proyecto de instalación y aumento de la capacidad de molienda, de concentrados de cobre, estamos hablando. Y se estaban instalando unos molinos SAC. ¿Ah? El molino SAC es uno de los molinos de molienda semiautógena, donde tanto la molienda se realiza por autoconminución, es decir, el mismo mineral, dependiendo de los tamaños que éste tenga, ¿cierto? Y también a través de lo que son algunos elementos de molienda, como son bolas de acero, se desarrolla lo que es la molienda del mineral para llevarlo a un tamaño tal que posteriormente se pueda clasificar y hacer que este flote para separar el cobre de lo que es básicamente de los otros componentes que son que no tienen contenido de metal, ¿ya? Entonces, lo que me tocó dentro de esa planta es llegar y ya el proyecto estaba desarrollado y me tocó llegar a hacer el mantenimiento de un molino de esos grandes. Y para hacer el mantenimiento o el cambio de coraza, lo que hay que hacer es abrir el molino, ¿ya? Y el molino tiene tapas tanto al ingreso del mineral como también en la salida. Y para poder hacer el mantenimiento y el cambio de revestimiento al interior, hay que sacar la tapa la tapa del sector de alimentación del molino. Y me encontré que al tener que sacar la tapa y incorporar lo que se llama una lainera o el mecanismo, ¿cierto?, que es básicamente una grúa, un robot que uno coloca para poder sacar los revestimientos que son un tipo plancha que pesan alrededor de entre 500 y 800 kilos, ¿ya? Son de muy alto peso y difícil de manipular por una persona, por lo cual se utilizan estas máquinas laineras. No había espacio, ya que había una viga maestra del galpón que quedó del proyecto inicial, que quedó y me impedía la posición de la lainera y por lo tanto lo que me impedía es poder hacer el mantenimiento. Me significó de pasar, ¿cierto?, de una operación de cambio de revestimiento que dura entre 3 a 4 días, ¿ya?, con altos costos horarios por este tipo de tensión. Una hora de tensión de un molino SAC cuesta alrededor de $250.000. Pasar, ¿cierto?, a tener que detener el molino del orden de los 3 meses por un problema de concepto de mantenibilidad, es decir, colocaron una viga maestra del galpón de la concentradora, ¿sí? La colocaron justo, ¿cierto?, en el sector donde yo debía poder sacar la tapa y poder instalar la lainera. Dificultades para sacar la tapa e imposible colocar la lainera, colocar esta máquina que me
me permitía a mí retirar, ¿cierto?, con facilidad todos los elementos de las corazas, los elementos de protección del shell del molino de manera adecuada. Esta tarea como les digo, de estar planificada y programada para 4 días, nos tuvimos que demorar, ¿cierto?, del orden de los 3 meses, con lo que significó en pérdida, con lo que significó eso, lo que es la proyección de producción, lo que es la producción en cuanto a rentabilidad, la pérdida, ¿cierto?, para los accionistas, la pérdida para la compañía y la pérdida de credibilidad también para los profesionales de ingeniería. Entonces, la concepción de lo que es la mantenibilidad y confiabilidad en proyectos es un tema de primera necesidad dentro de lo que es la ingeniería y que muchas veces se descuida. Aquí yo les hablé de un tema relacionado con lo que es la mantenibilidad, pero cuando yo me descuido también en lo relacionado con la confiabilidad, me va a pasar, ¿cierto?, que yo no voy a cumplir tampoco con los programas de producción. Es decir, no voy a tener el nivel de disponibilidad que yo ando buscando, es decir, la disponibilidad de las funciones para que el operador pueda cumplir, ¿cierto?, con los tiempos que necesita utilizar el equipo para cumplir los programas de producción. ¿Ya? Con lo cual, necesariamente voy a afectar, ¿cierto?, la rentabilidad de la empresa. Y por otro lado, ¿cierto?, la mantenibilidad también me afecta la confiabilidad operacional, ya que me disminuye los tiempos productivos, me disminuye, ¿cierto?, el tiempo medio entre fallas. ¿Ya? ¿Queda claro eso, Pilar? Sí. Entonces, ¿cuándo aplicar la receta? Por eso que se habla de prevención del mantenimiento, prevenir y preparar las condiciones, ¿cierto?, para que nosotros durante las etapas de operación podamos operar con confiabilidad operacional y sin fallas que nos puedan generar, ¿cierto?, pérdidas en lo que es la confiabilidad operacional. ¿Ya? Martín. Todo claro. ¿Sí? Dentro de las actividades, ¿cierto?, de capacitación, nosotros, y a través del TPM, se requiere de habilidades para el desempeño de las siguientes habilidades. Habilidad para identificar y detectar el problema en los equipos, es decir, la identificación, primero que nada, ¿cierto?, de lo que son las funciones. Tengo que identificar las funciones y aquí es donde aparece también la aplicación híbrida relacionada con el RCM. Identificar funciones, identificar cómo puede fallar el equipo, cuáles son los modos de falla, qué sucede cuando falla, cuáles son las consecuencias de las fallas. ¿Ya? Habilidades para identificar y detectar problemas en los equipos, ¿cierto? A través de lo que es la aplicación conjunta con el RCM, yo puedo adquirir esas habilidades. Comprender el funcionamiento de los equipos, la identificación de las funciones, ¿cierto?, y sus parámetros de desempeño es clave. Entender la relación entre los distintos mecanismos de los equipos y las características de calidad del producto. Es decir, yo dentro de los mecanismos de los equipos muchas veces requiero, ¿cierto?, tener ciertos niveles de tolerancia, ciertos niveles de calidad de forma y medida, de tal manera, ¿cierto?, que yo logre también los productos con las calidades y las terminaciones superficiales que se requieren. Entender, ¿cierto?, y poder analizar y resolver problemas de funcionamiento y operación de los procesos. O sea, en la medida que yo establezco, ¿cierto?, e identifico los modos de falla y sus consecuencias, yo puedo también resolver y establecer medidas de mitigación. Es decir, si yo tengo modos de fallas asociados al desgaste por corrosión o oxidación, como los que veíamos en la mañana, entender que a través de lo que son pinturas, ¿ya?, anticorrosivas o a través de lo que es la lubricación, yo puedo lograr, ¿cierto?,
eliminar este tipo de riesgo y por lo tanto entender que yo tengo que desarrollar esta tarea con cierta frecuencia, ¿cierto? Y es por eso que aparecen los planes matrices, o sea, es por eso que ustedes en la medida que identifican las fallas, ¿cierto? También identifican también la frecuencia y la periodicidad con la cual se tienen que aplicar estas tareas de mantenimiento. La capacidad también para conservar el conocimiento y enseñar a otros compañeros, eso es fundamental en una organización, ¿cierto? El desarrollo de lo que es la memoria organizacional, es decir, también de aquí rescatamos, ¿cierto? Dentro de lo que es la aplicación del RCM, cuando yo tengo en mi memoria, ¿cierto? Y es parte del conocimiento que tienen las personas sobre la frecuencia con que se generan las fallas. Muchas veces esa información no está en los sistemas de información, en los ERP que tiene la compañía, sino que está en las personas. Por lo tanto, la memoria organizacional y el conocimiento de las frecuencias de falla, cuáles son las fallas más comunes que se presentan, cómo mitigo ciertos riesgos de falla, son parte de los conocimientos que debe tener y conservar una empresa y pasarlo de generación en generación y de colega de trabajo a colega de trabajo. Habilidades también para trabajar y cooperar con áreas relacionadas con los procesos industriales, ¿ya? Son todas esas habilidades y conocimientos que se obtienen por la vía de la capacitación que busca tener el RCM. Consultas al respecto, esta es la primera, digamos, es la primera parte relacionada con lo que es el TPM. ¿Alguna consulta, Matías? Perdón, Martín. No, ninguna. Pilar. Yo tampoco tengo consultas. Bien, vamos a echar a ver, ¿cierto? Y es lo que teníamos contemplado para este bloque, el TPM en su parte número 2. Resumen ya hemos hecho, por lo tanto, el TPM en esta parte vamos a ver básicamente conceptos relacionados con algunas características del TPM y vamos a también explicar en mayor detalle lo que son las 5S y algunos conceptos relacionados con la aplicación de las 5S. Una de las explicaciones que ya la hemos revisado, ¿cierto?, es lo relacionado con el pilar, el segundo pilar del operador mantenedor. Desde el punto de vista práctico, implantar TPM en una organización significa, ¿cierto?, que el operador siente el equipo como suyo. Varias de las tesis, ¿cierto?, que hemos desarrollado para lo que es la aplicación de esta metodología es la preparación de este pilar, es decir, todo lo relacionado con las funciones que debe tener el operador mantenedor y cómo de alguna manera desarrollar los conocimientos al respecto. Este pilar, ¿cierto?, significa que el operador tiene un mayor sentido de pertenencia y siente como suyo el equipo. Y uno de los supuestos que tiene este pilar es que diferencia el mantenimiento en 3 niveles. El que señalábamos, ¿cierto?, al inicio del bloque, ahora en la tarde, el nivel operador, que se ocupará de tareas de mantenimiento operativas muy sencillas como son limpieza, ajuste, vigilancia de parámetros de desempeño, reparaciones pequeñas de avería y básicamente todo lo relacionado con conservación del activo, fundamentalmente en cuanto a aspectos de apariencia y limpieza. Hay un segundo nivel que es el nivel de técnico integrado. Integrado se refiere, ¿cierto?, a que desarrolla tareas más complejas, pero está integrado a lo que es el área de producción, al área de operaciones de los equipos. Integrada a producción, una persona de mantenimiento para situaciones algo más complejas que las que aborda el nivel operador. Los repuestos necesarios también están descentralizados, es decir, están próximos al lugar donde están operando los equipos.
los repuestos están descentralizados para cada máquina, tiene cerca lo que requiere para evitar, ¿cierto?, las detenciones mayores y también mejorar aspectos relacionados con lo que es la mantenibilidad y disminuir el tiempo medio de reparación. Un tercer nivel de esta clasificación que se hace del mantenimiento o el mantenimiento autónomo del operador mantenedor está relacionado con intervenciones de mayor nivel, donde se cuenta, ¿cierto?, con un departamento de mantenimiento, ¿ya? Lo anterior eran personas que estaban integrados al departamento de producción, al departamento de operaciones de la planta. En este caso, en el tercer nivel, estamos hablando de intervenciones y operaciones de mantenimiento de mayor complejidad, donde se cuenta con un departamento de mantenimiento no integrado a lo que es la estructura organizacional de la producción, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto relevante de lo que es el operador mantenedor. ¿Alguna consulta al respecto ahí, Martín? Pilar, No, ¿ya? Tampoco. Ya, dentro de lo que es la diferencia del TPM versus el RCM, donde lo que señalamos, ¿cierto?, que ninguno es independiente y no hay ninguna empresa que se diga, ¿cierto?, que es fanática religiosa de alguno de estos métodos, ¿ya? Lo que sí tienen alguna diferencia, ¿ya? Y existe una diferencia fundamental entre la filosofía del TPM y la del RCM. Mientras que la del TPM, ¿cierto?, que es la primera, son las personas y la organización, el centro del proceso, que busca este proceso fundamentalmente eliminar las pérdidas. El TPM se basa fundamentalmente en estos dos factores en lo que está basado, es decir, en las personas y la organización para eliminar pérdidas. En el RCM, el mantenimiento se basa fundamentalmente en lo que es el análisis de falla y se preocupa fundamentalmente de las consecuencias de las fallas. Y también, ¿cierto?, el RCM se preocupa en aquellas medidas del tipo preventivas y predictivas que se adoptarán para evitarlo y no tanto en lo que es relacionado con las personas. Se focaliza, ¿cierto?, en las fallas y en las consecuencias que tienen estas fallas y en aquellas medidas del tipo preventivas y predictivas que nosotros podemos llegar a aplicar. El TPM, para el TPM, ¿cierto?, activos detenidos para efectuar un cambio o reparación que no trabaja al 100% su capacidad o que fabrica productos defectuosos, es una situación intolerable. Es decir, el TPM no soporta, ¿cierto?, lo que son las pérdidas. Por lo tanto, no tolera que existan activos detenidos, ¿cierto?, ni tampoco tolera que existan productos defectuosos. Estas situaciones son consideradas intolerables, ya que producen pérdidas a la empresa. El TPM identifica 6 fuentes de pérdida. Recuerda que siempre que anteriormente señalamos y clasificamos en 3 tipos de pérdidas fundamentales que tenían que ver con los tiempos muertos, tenían que ver con la pérdida de capacidad o pérdida de velocidad y con la pérdida de calidad, es decir, productos defectuosos. El TPM por sí mismo, ¿cierto?, identifica 6 fuentes de pérdida que salen a partir de lo que es estas 3 principales. Y el Instituto Japonés de Mantenedores de Planta identifica 8 fuentes de pérdida que las vamos a ver también a continuación. El TPM señala en primer lugar la falla del activo. Y estas son las fallas de activo que producen pérdidas de tiempo inesperados, ¿ya? Las fallas de los activos pueden deberse, ¿cierto?, a algún modo de falla que se presenten y van a generar una detención del tiempo y van a generar una pérdida de tiempo que uno no espera. Esta pérdida, ¿cierto?, puede deberse a una falla física del activo, como también algún problema relacionado con algún procedimiento o protocolo. La segunda fuente de pérdida que indica el TPM
son puestas a puntos y ajustes, o sea, es decir, ya sea en la mañana o cuando yo quiero cambiar, cambiar de alguna actividad o algún producto que esté en la línea de producción, se generan puestas a punto y ajustes que generan tiempos muertos, que producen pérdidas de tiempo al iniciar una operación u otra etapa de ella. Por el ejemplo, al inicio de la mañana, el cambiar de lugar al cambiar de lugar de trabajo o al cambiar una matriz o hacer algún ajuste, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, de la operación con maquinarias móviles, normalmente en los cambios de turno uno está haciendo cambios de operadores, y al hacer los cambios de operadores, normalmente lo que se busca, y hay un concepto que se llama de manilla a manilla, es decir, el operador, se baja un operador y se sube de inmediato otro, de tal manera de tener el menor tiempo detenido el equipo de operación. Lo mismo en las plantas, ¿cierto? Las plantas son operadas desde lo que son los centros de control, que es lo que es el operador saliente espera al operador entrante y entrega, ¿cierto?, la planta corriendo, y ahí siempre se producen algunos ajustes producto de observaciones o cambios que se desarrollan de turno a turno, ¿ya? No todos los turnos tienen la misma característica, de hecho, la mayoría de los turnos donde se hacen intervenciones planificadas, de mantenciones planificadas, son en los turnos de día, y en los turnos de continuidad, que son los turnos B o turnos C, que son turnos tarderos o turnos de noche, normalmente la operación es solamente productiva. Hay pocas intervenciones relacionadas con el mantenimiento, solamente intervenciones que pudieran ser de emergencia. Pocas intervenciones de mantenimiento se programan para los turnos de tarde o los turnos de noche. También hay operaciones cuyo contexto operacional, ¿ya?, y debido también a los cambios de turnos que se desarrollan, como por ejemplo en las mineras donde los niveles de altura son muy altos, ¿cierto? Y la gente vuelve a su trabajo el día lunes, las personas están muy sujetas y expuestas a lo que es la puna, que es un cansancio producto, ¿cierto?, de la falta de oxígeno en la sangre, y eso genera ciertos dolores de cabeza, desconcentración y mucho cansancio. Por lo tanto, hay muchas operaciones que tampoco no hacen mantenimientos complejos durante los días lunes. O sea, dependiendo del contexto operacional también es cómo yo programo y cómo se nos pueden generar estas puestas a punto y ajuste o tiempos muertos. Otra forma, ¿cierto?, de pérdida son las marchas en vacío, esperas y detenciones menores, que está relacionado con breakdowns o averías, ¿cierto?, durante la operación normal, que producen pérdidas de tiempo, ya sea por problemas en lo que es instrumentación, sistemas de protección, sistemas de seguridad, o también producto de pequeñas obstrucciones o pequeños, ¿cierto?, atollos o enllampes que se producen en los sistemas productivos. Atollos son obstrucciones o son trabamientos del sistema productivo, por ejemplo, en los chancadores de mineral, cuando entra un no triturable, que puede ser una madera, normalmente se producen atollos u obstrucciones al proceso productivo, lo que nos lleva a tiempos de detenciones menores, pero en algunos casos en los atollos, ¿cierto?, producto de que se incorporan algún no triturable, estas obstrucciones pueden llevarnos, ¿cierto?, a pérdidas de tiempo mayores. Ejemplo de esto es cuando se produce, ¿cierto?, la incorporación de un hinchancable, por ejemplo, un trozo de acero en un chancador. Normalmente eso puede producir un daño, ¿cierto?, en lo que es las protecciones, es decir, un daño sobre las corazas, y un quiebre de coraza obliga a detener el proceso y tener que hacer el cambio de coraza respectivo. ¿Ya? Una cuarta característica o un cuarto tipo de pérdida son velocidades de operación reducidas.
el equipo no funciona a su capacidad máxima. ¿Y qué es lo que se producen pérdidas productivas al no obtener la velocidad de diseño o la velocidad de diseño que yo tenía contemplada, ¿cierto?, para conseguir los niveles de producción que están contemplados en los planes. Quinto, ¿cierto?, son defectos en los procesos que producen pérdidas productivas al tener que rehacer parte del proceso, es decir, o del producto, tener que reprocesarlo, aquellos productos defectuosos, o completar aquellas actividades no terminadas, es decir, tener que reprocesar un producto o simplemente pérdidas de tiempo propias también de lo que son las puestas en marcha de un proceso nuevo. Las marchas en vacío en los periodos de prueba, ¿ya? Sobre todo, ¿cierto?, si estamos hablando después de un mantenimiento, después de un montaje, nosotros tenemos puestas en marcha que muchas veces se ralentizan o en definitiva no es posible llevarlas adelante porque una falla característica y es una de las condiciones que siempre, si les toca la oportunidad de dirigir áreas de mantenimiento, un problema que uno tiene generalmente después de los grandes shutdowns, es decir, después de las grandes mantenciones de planta, es que uno tiene falla en todo lo que son los sistemas instrumentales. Entonces, para poner en marcha una planta después de una mantención grande, después de un overhaul grande, es necesario siempre tener a disposición instrumentistas con bastantes experiencias, y cuando estamos hablando de instrumentistas son normalmente personal con conocimiento de electrónica, ingenieros electrónicos y técnicos electrónicos, ¿cierto?, que puedan manejar estos sistemas de control. Los sistemas de control siempre son muy fáciles de reparar, pero una de las complejidades que uno tiene, ¿cierto?, es detectar cuando hay una falla en la electrónica o cuando hay una falla en lo que es la instrumentación. Es fundamental que el análisis en conjunto por el personal de producción y el de mantenimiento, porque los problemas que causan la baja productividad son de ambos tipos, es decir, de producción y mantenimiento, y las soluciones deben ser adaptadas en forma integral para que tengan éxito. Pero, como les decía, es fundamental, sobre todo en las pérdidas de tiempo que se generan en las puestas en marcha, en procesos nuevos o posterior a un mantenimiento, ¿cierto?, a un montaje de equipo, los instrumentistas, los electrónicos son personal clave. Así como también, ¿cierto?, lo que se señala acá, el personal de producción y el personal de mantenimiento en general. Aquí aparecen y los invito a que ustedes las vean con un mayor detalle. Le voy a pedir, ¿cierto?, a que cada uno de ustedes se haga cargo, en este caso, de Martín, si puede ver la primera pérdida, su definición, las unidades y el ejemplo, y a Pilar, si puede ver todo lo que es la octava pérdida que nos indica, ¿cierto?, el Instituto de Mantención de Plantas de Japón. Y las otras 8, si ustedes tienen interés, las ven con mayor detalle, que son están basadas en las 3 iniciales y en las 3 que también señala el TPM. Martín, si puedes, por favor, leer la pérdida número 1, su definición y unidades y explicar si la entendiste. Pérdida por shutdown, así se pronuncia. Shutdown. Definición: tiempo perdido cuando la producción se detiene por shutdown de mantención planificado o por servicio periódico. Unidades en días. Ejemplo: trabajo de shutdown, servicio periódico, inspecciones estatutarias, inspecciones, trabajos de preparación general. ¿Entendiste de qué se trata o no? Es cuando se detiene para reparaciones, ¿cierto? O para inspecciones de tipo predictiva. ¿No? Pueden ser inspecciones predictivas o inspecciones estatutarias. Cuando hablamos de inspecciones estatutarias, normalmente hay ciertos organismos, ¿cierto?, que exige
Por ejemplo, en la minería, el Serna-Geomin exige, por ejemplo, que todas las jaulas y ascensores sean inspeccionadas, ¿cierto?, una vez al mes, ¿ya? U otra periodicidad, y así para otros equipos. Entonces hay inspecciones que son de carácter estatutaria, que están en los estatutos de la empresa, o las inspecciones que muchas veces hacen a los equipos los comités paritarios. Los comités paritarios son parte de la organización y lo que buscan, ¿cierto?, es identificar riesgos para las personas en los equipos y maquinaria. Entonces, muchas veces se fijan inspecciones de estas de carácter estatutario, que son parte, ¿cierto?, de lo que es cómo está organizada la planta y cómo está organizada la empresa. Y son detenciones e inspecciones de carácter estatutario. Y el shutdown son detenciones también para lo que es hacer trabajos y servicios periódicos, es decir, el mantenimiento programado, o estas inspecciones, como te digo, que están establecidas dentro de lo que son los estatutos de la empresa. ¿Ya? Y muchas veces estas inspecciones están consideradas, ¿cierto?, o estos shutdown, que el shutdown es como un apagón, la traducción de shutdown es como un apagón de planta, pero básicamente lo que significa, esa es su traducción literal, pero el shutdown es una parada que se hace, ¿cierto?, una detención de planta completa, ya sea para la intervención y servicios de mantención periódico o para estas inspecciones del tipo estatutarias que se denominan. ¿Ya? Pilar, ¿entendió, digamos, la primera pérdida? Sí. ¿Podrías tú leernos, cierto, y explicarnos la octava? Ya. Pérdida por reproceso. Pérdida por Definición. reciclaje. Sí, la Ah, pérdida por entonces no me reproceso. sale. No, está bien, está bien. Es la pérdida por reproceso. Ah, ya. Definición, pérdida por reciclaje debido a la reincorporación de materiales al proceso. Unidades, horas, toneladas, dólares. Ejemplo, reciclaje de los productos no aceptables desde el proceso final hasta el proceso inicial para hacerlos aceptables. Sería como... Aquellos productos que están fuera de los estándares de desempeño en cuanto a calidad son rechazados y pueden ir a chatarra o pueden ser reprocesados. En este caso, ¿cierto?, están hablando de reciclaje, de reproceso. podría ser un material mal manufacturado. Puede ser un material que no alcance las medidas o su calidad superficial y que este sea posible reprocesarlo, ¿ya? Porque si hay un material, ¿cierto?, cuyas tolerancias de medida son exigentes y no es posible recuperarlo por la vía del reproceso, eso se va a ir a chatarra, ¿ya? Pero hay mucho material, ¿cierto?, y mucho producto que puede ser reciclado o reprocesado, pero que de igual forma, ¿cierto?, nos va a generar pérdidas, que son las pérdidas de reprocesamiento, porque tenemos que utilizar energía, tenemos desgaste de maquinaria, tenemos que emplear recursos de mano de obra nuevamente, o sea, el reproceso significa volver, ¿cierto?, a la etapa inicial del sistema para poder alcanzar un producto. ¿Y dónde cuáles son las unidades con las cuales se puede medir el reproceso? En horas, en toneladas y también en dinero. ¿Ya? ¿Queda claro, Pilar? Sí. Martín. Sí, todo claro. Entonces, yo les recomiendo que le den ustedes, ¿cierto?, una lectura, ¿cierto?, a estas otras pérdidas que se puedan generar, que son las que señala el Instituto de Mantención de Plantas del Japón. Como les digo, el TPM habla de 6 pérdidas y en general nosotros hablamos de 3 grandes pérdidas que son los tiempos muertos, hablamos también de pérdidas de capacidad y pérdidas de calidad, que son productos defectuosos que deben ser
ya sea reprocesado o que van o se van netamente a chatarra. Dentro de lo que son las tecnologías está todo lo relacionado, ¿cierto?, con la clasificación de las pérdidas o la clasificación de las fallas. El diagrama de Jackknife ya es una de las herramientas que uno se utiliza y con la cual, ¿cierto?, vamos a iniciar la clase pasada ya que estamos en la hora. El diagrama de Jackknife considera, ¿cierto?, por un lado, todas aquellas fallas que son del tipo crónica, que se repiten frecuentemente, y en el eje de las I considera todas aquellas fallas agudas, es decir, las fallas agudas son aquellas cuyo tiempo medio de reparación es superior al tiempo medio. Las fallas agudas son todas aquellas que superan el tiempo medio de reparación. ¿Y dónde tenemos que focalizar nuestro esfuerzo? En el cuarto, donde están las fallas agudas y las fallas crónicas, que es lo que nos debe preocupar, es decir, aquellas fallas que más se repiten y cuyo tiempo de reparación es muy alta, y que esas son las que nos generan las mayores pérdidas y es sobre las cuales tenemos que intervenir. La próxima clase, el próximo miércoles, nos vamos a focalizar y vamos a analizar, digamos, este diagrama para terminar, ¿cierto?, con lo que es el TPM. Si no hay consulta, nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao.